En una de las ocasiones en donde nos juntamos para cenar en un restaurante de Gracia, nos encontramos con Erika, una amiga de mi hermana que vivía desde hacía un año en Barcelona con su marido y su hijo recién nacido. Erika se reunía en aquel grupo junto a un grupo de personas que habían venido a despedirla, ya que su familia se volvía a Buenos Aires. Su marido era arquitecto y tras un fugaz intento por poner una empresa en Barcelona, se volvían a Argentina, ya que las cosas no le habían salido como esperaba. La verdad era que tanto Erika como su marido provenían de familias acomodadas y no les resultaba muy difícil comenzar desde cero en Europa o Buenos Aires. De aquella reunión se formaría un lazo importante entre Erika e Ileana, que sería clave para mí, aunque yo estuviera en aquel momento con mi cabeza en cualquier sitio. Algunos días más tarde, mientras yo deambulaba por la ciudad tras una nueva pelea con Laila, recibí un SMS de Ileana en donde decía que tenía algo importante para contarme. Al reunirme con ella una hora después, me enteré de que Erika le había dejado la llave del departamento en donde había vivido hasta entonces. Al comienzo creí que se lo había dejado para que se lo cuidara, pero Ile me dijo que ellos no volverían más a ese lugar. Se explica esto de la siguiente forma. Al parecer, ellos decidieron que ya no volvían a Barcelona estando en Buenos Aires, y la verdad verdadera era que su marido, Pablo, lo había decidido él solo al ver el fracaso de su empresa. Pero, en principio, y para Erika, solo habían viajado para Navidad. Erika recibió la noticia estando ya en Argentina, y por ello sufrió y lloró unos cuantos días, según me contaría mi propia hermana en el futuro. Fuimos con Ileana al departamento que desde entonces estaba a nuestra disposición. El lugar parecía haber sido dejado por unas personas que en efecto tenían pensado volver a los pocos días. Ropa sucia en el baño, platos sucios en el fregadero, una heladera a medio llenar, provisiones en las alacenas. En fin, nada parecía señalar que aquella gente no volvería más a esa su casa. Pero no volvieron jamás. Todavía incrédulo de tremenda suerte, agarré mis cosas y me trasladé a mi nuevo hogar. Le dije a Laila que había conseguido un nuevo lugar y me iba. Esto, para mi sorpresa, lejos de tranquilizarla, la enfureció todavía más. Pero comenzó un periodo de relativa estabilidad en cuanto a domicilios. Pocos días antes de conseguir este departamento, Laila había accedido a prestarme dinero para comprarme una moto. No era un capricho, pues la intención que tenía era trabajar con ella de mensajero. Pero el asunto tampoco fue fácil una vez tuve la moto. La crisis empeoraba en España y no iría a mucho mejor por mucho tiempo. Finalmente comencé a trabajar en Correspac, una empresa en donde ya había trabajado en 2 oportunidades. Tenía casa y trabajo. No podía creerlo. Y así transcurrieron un par de meses, en donde en una noche de borrachera traspasamos con Ileana los límites de la amistad. Fue mientras mirábamos Cabeza Borradora de David Lynch, y mientras una amiga alemana de ella dormía en la habitación principal. Ileana ya sabía de mi forma de ser. Es más, había conocido a Laila personalmente y a Rashida, una marroquí con la que también estuve algún tiempo manteniendo una relación. Por lo que, pienso al día de hoy, no creo que haya tenido intención alguna de formar algo serio conmigo. Pero hablar de los sentimientos y esperanzas ocultas de cada uno es una pérdida de tiempo. Solo uno sabe lo que espera o imagina del otro. Con todo, nuestra relación a partir de entonces tuvo ciertos altibajos, pero siguió, más bien que mal, hasta los días donde escribo esto. Pero tras 2 meses de disponer de la casa, llegó la noticia de que la vivienda se entregaba a sus dueños, por lo que se apagaba la ilusión del hogar. Sin embargo, cuando ya comenzaba a replantearme la necesidad de buscar un nuevo sitio, Pablo, el marido de Erika, me telefoneó desde Buenos Aires con una singular propuesta. Me encargaba que trasladase todas las cosas que tenía en el departamento a una oficina en donde funcionó su proyecto fallido de empresa. Corrí pues al encuentro de una amiga de ellos que aún se hallaba en Barcelona y a la que me mandó Pablo a ver a fin de que me entregara las llaves de la oficina. Le eché un vistazo a la tal oficina y me enamoré a primera vista. Era a mi entender un lugar perfecto, por lo que tímidamente le pregunté a Pablo si podía quedarme eventualmente en la oficina. Él me dijo que por supuesto podía quedarme en el lugar y hacer lo que quisiera allí. Resaltó que no había ducha, por lo que no valía la pena quedarse a dormir. Imagino que desde su perspectiva aburguesada no podía entender que alguien quisiera estar en un lugar semejante por más de un rato.
Pero en dicho lugar yo me instalé con el mayor de los placeres y lo hice mi hogar. Nunca estuve, de los muchos lugares que viví en Barcelona, en un sitio más céntrico. Quedaba frente a la mismísima Plaza de Cataluña, y durante los meses posteriores sería como mi guarida segura tras las incursiones nocturnas. Era como una cueva para el zorro en el centro mismo del gallinero. Le hice la mudanza a Pablo y jamás acepté de él un peso o un euro, aunque él insistiera una y otra vez en pagarme por aquel trabajo. Ileana se quedó algunas veces, pero, por los motivos antes mencionados, comenzó a alejarse de mí cada vez más, hasta que en los primeros días del año se sacó abruptamente un pasaje y se volvió a Buenos Aires. Aquellos lugares que me habían servido de guarida habían sido conseguidos por ella, pero, aunque me cueste reconocerlo, me sentí aliviado cuando me quedé realmente solo y con la oficina a mi disposición. Algunos meses después vino el primero de los conciertos de la banda, y luego vino, como dicen algunos, la activación de la música. Me encontraba feliz tocando, trabajando, con un sueldo casi miserable, pero suficiente para lo que yo necesitaba. También, la ventaja de no pagar alquiler me facilitó saldar mi deuda con Laila en un breve plazo de tiempo. Y también, volví a verme con diversas mujeres que iba conociendo al salir los fines de semana. Muchas de ellas se sorprendían al venir a la oficina. Simplemente no podían creer que viviera allí. Y hasta hubo algunas que se creían que era casado o algo por el estilo, y que el lugar era la base de operaciones de mis aventuras. Fue una etapa en donde esencialmente me volví solitario, siempre buscando el momento de escabullirme del mundo que me rodeaba para ir a la oficina, mi guarida, y realizar allí mis múltiples actividades. Componía música, leía, escribía y montaba en la computadora cortometrajes. Allí realicé el documental acerca de la historia de Luis. Algunos amigos me decían que tuviera cuidado. Mencionaban que me veían huraño, alejado. Yo mismo recuerdo que me costaba mantenerme concentrado cuando debía estar en reuniones sociales. Me abstraía, divagaba en mi mente siempre encontrando esta por lo general más atractiva que la presencia de con quienes estaba hablando. Llegado el fin de semana, esperaba la noche para perderme en los innumerables bares de Barcelona. Y luego, a partir de las 3 de la mañana, me iba a las discotecas. Y luego también, si no estaba demasiado cansado o borracho, me iba a las after hours. Volvía a la oficina arrastrándome, a veces solo, a veces acompañado. De todas formas, si llegaba con alguna mujer, siempre inventaba alguna excusa para que apenas rayara el día pudiera deshacerme de ella. Tras bajar en su compañía a la calle para ir al lugar del que mentía, me estaban esperando. Me despedía, daba una vuelta a manzana y volvía a subir a la oficina a fin de seguir durmiendo con toda la cama a mi disposición. El contacto con mi gente de Argentina era una llamada cada 15 días, o con suerte, una semana. Hasta que llegó un día en el que tras un ensayo con el señor F en su casa de las afueras de la ciudad, reunión en donde él quería formar una vez más nuestra anterior banda, caía enfermo. Al comienzo pensé que el malestar era debido a un enfriamiento que había tenido esa semana, cuando descuidadamente salí desabrigado a trabajar por la mañana con la moto. La novia de uno de los amigos del señor F fue la primera que notó que debía tener algo raro en el hígado, ya que cuando estuvimos tocando aquel fin de semana mencionó que yo tenía los ojos algo amarillentos. Al día siguiente, tras pasar una noche espantosa, entre fríos y temblores, tuve que admitir que había empeorado considerablemente. Telefoné al trabajo y me excusé para ir al médico. Había hecho esto miles de veces en el pasado, pero solo en esta oportunidad era verdad. Tras un rápido análisis de sangre, la doctora que me atendió me dijo que tenía muy alta la bilirrubina y que por los síntomas que yo mismo le había descrito era posible que tuviera hepatitis. Como en la infancia ya había tenido esta enfermedad en su categoría A, solo cabía esperar que tuviera la B, o, peor aún, la C. Si bien me fui del hospital bastante abatido con la noticia, lo que terminó de hundirme anímicamente fue la llamada de un segundo doctor, algunas horas más tarde, el cual me dijo, tratando de ser lo más suave posible, que habían analizado mejor la muestra de sangre y que estaban casi seguros de que tenía hepatitis B, o tal vez la C. No obstante, querían hacerme unas pruebas en unos días, agregó, pero mientras tanto, era imprescindible que hiciera reposo absoluto. Hablé con el encargado de Correspac y le conté las novedades. Luego, me tiré en la cama y mirando al techo, pasé inmóvil lo restante del día.
No sé en qué profundidades de mis pensamientos llegué a sumergirme, pero poco a poco comencé a sentirme cada vez mejor. Llegaba a aquello que llamaban resignación. ¿Podía realmente sorprenderme el que aquello me ocurriera? ¿No había llevado hasta entonces un tipo de vida en el que enfermarme era algo natural? Incontables noches alcoholizado con distintas mujeres, cuidándome a veces sí, a veces no. ¿Cuál ruleta rusa en la que el tambor del revólver no hace más que girar siempre con una bala de más? Por mi cabeza pasó también la posibilidad de que me hubiera enfermado mientras convivía con Luis, pero investigando por internet supe que la enfermedad que me atribuían era transmitida solo sexualmente. Y en la casa de Luis yo no había tenido sexo ni una vez. Como podía, bajaba al supermercado más cercano y me compraba lo indispensable para cocinarme. Luego pasaba casi todo el día en la cama. Pasé la primera semana, la que peor me encontraba, completamente solo. Nadie vino a verme y yo hice todo lo posible, mintiendo esencialmente para que nadie viniera. Hablé con mi hermana y aunque ella notó mi voz un poco rara, le dije que solo estaba un poco resfriado por los fríos intensos que hacían por el invierno. Y, en efecto, esto ocurrió en pleno invierno. Cuando sentía mi cuerpo demasiado pegoso por las transpiraciones de la fiebre, iba al baño de la oficina, dotado solo con un inodoro y un pequeño lavamanos. Calentaba el agua en una tetera eléctrica que estaba entre las cosas de Pablo y me lavaba como podía en una palangana en la cual introducía los pies. Estos baños siempre duraban poco, ya que tiritaba tanto del frío que me era imposible quedarme mucho allí. Orinaba cada vez más oscuro, como si fuera un té muy cargado o tinta china la que salía de mi cuerpo. Al cagar siempre veía mis excrementos blancos en el fondo del inodoro, tan blancos y con el mismo aspecto que se los describía en los textos que en internet mencionaba los síntomas de los enfermos de hepatitis. El hígado, desmesuradamente inflamado, me dolía al menor movimiento cuando en el baño hacía aquellas rudimentarias higienes. Incluso tenía una sola toalla que me acompañó meses. Con ella me secaba el cuerpo y luego el suelo. En una oportunidad el inodoro se tapó por echarle tanto papel y el agua brotó por debajo de este, haciendo que los excrementos flotaran por todo el suelo del baño. Recuerdo que al ver aquello comencé a reírme como un loco y pensé para mis adentros: ¡mierda! Estoy tocando fondo. Me sorprende hoy cómo pude resignarme casi sin chistar. Comencé a mirar páginas en internet en donde enfermos de hepatitis se contactaban y hacían encuentros. Justo en aquellos días recibí un mensaje de Laila reclamándome sexualmente. Al contarle lo que me pasaba, porque a ella se lo conté sin ocultarle nada, corrió al hospital más cercano y se hizo infinidad de estudios. Días más tarde vería que se hallaba más sana que una manzana. Al finalizar esa misma semana me llamó una doctora para decirme que tenían el resultado de las pruebas, y aunque en ella se mostraba que no tenía hepatitis, agregó que solía pasar que algunas veces tardaban en manifestarse unos no sé qué de la sangre. Volví al hospital al día siguiente para un nuevo estudio, y una vez más me aconsejaron un reposo absoluto. Una nueva llamada confirmó 2 días más tarde que no tenía hepatitis, pero, esto me intranquilizó verdaderamente, me dijeron que era necesario hacerme la prueba del HIV. Cuando se descubrió que tampoco tenía SIDA, me hicieron otros estudios entre los que se me llevó a hacer una ecografía. Limpio, no tenía nada, y cada día que pasaba me encontraba mejor. Le pedí una explicación a una de las muchas doctoras que me habían atendido, no con mal humor, pues no podía tenerlo ya que la sorpresa era que estaba sano, y encogiéndose de hombros me dijo que en ocasiones existían personas que tenían una respuesta negativa del hígado a determinados fármacos. Revolví en la memoria alguna explicación posible y recordé que por los días en que comencé a sentirme mal había estado tomando un analgésico por un dolor de muelas. La doctora me dijo que esta era la única explicación posible. No obstante, agregó, lo mejor sería esperar algún tiempo y volver a hacerme algunos estudios. Dijo también que la evidencia de mi salud estaba en que solo estuve convaleciente una semana, situación impensable si en efecto hubiese tenido hepatitis B o C. Al recibir los últimos estudios podía verse como mi organismo yacía por completo restablecido. Con gran alegría di el asunto por concluido. Durante los primeros días que estuve enfermo, pero principalmente los posteriores, mi relación con el maestro Moro se restableció por completo y también germinó una vez más la idea de irme a vivir con él. La principal razón era que aquello de la oficina no duraría para siempre.
Accedí pues, sabiendo e ignorando mi experiencia de que siempre que uno es invitado a vivir a un lugar gratis, termina pagando un coste adicional que, en muchos casos, supera los disgustos que se hubiera ahorrado pagándose su lugar en el mundo. Pero estaba demasiado contento con mi nueva salud, por lo que me mudé sin más a aquel triángulo atestado de libros y polvo. Desde la cama veía el cielo estrellado mientras por las noches me disponía a dormir. El maestro Moro estaba más bien estable en su enfermedad, por lo que puedo decir que mi regreso a su casa fue placentero, al menos por algún tiempo. De todas formas mantuve mi guarida en la oficina, a la que dicho sea de paso por entonces ya sabía que existía un juicio en contra de Pablo. Le cortaron internet los primeros meses, luego le cortaron el teléfono y por último, cuando ya me estaba por ir a lo del maestro Moro, la luz. De todas formas dormiría incontables veces en el futuro sin grandes problemas de iluminación, ya que, desde el rellano, llegaba una generosa luz que le permitía a uno moverse sin dificultades. Mientras tanto, el señor F. seguía sufriendo la indiferencia de Amanda. Cansado de sugerirme en vano que abandonara el grupo, comenzó a hablarme pestes de nuestra cantante, haciendo énfasis en lo traicionera y mentiroso que era. Yo escuchaba y opinaba siempre tratando de permanecer neutral, aunque no faltaría mucho para que tuviera que elegir pasarme a uno de los bandos. Pero su mayor angustia era causada porque Amanda ni siquiera quería hablarle o contestarle los mensajes. Llegué incluso a descubrirlo un día revisando mi teléfono, y al preguntarle qué hacía, me contestó que quería llamarla para al menos escuchar su voz. Sin embargo, al verlo una tarde demasiado angustiado por el asunto, le pregunté si quería que hablara con Amanda. La verdad era que lo dije con esa inercia estúpida que siente alguien al ver a un semejante afligido, pero en ningún momento pensé que él se lo tomaría en serio. Pero lo hizo. De inmediato su rostro se iluminó y me dio 1000 gracias. Cualquier ayuda vale, me dijo. De eso me acuerdo a la perfección. Hablé entonces con Amanda, y así me enteré que el señor F. solía ponerse violento mientras duró la relación, y que era además muy desconfiado y celoso. Yo maldecía encontrarme en medio de aquella situación que había provocado por mi maldita bocota. Llegados a este punto, la relación con el maestro Moro tornó a volverse oscura. Yo lo sentía más pegado a mí que nunca, siempre quería mostrarme algo, siempre predisponerme a su favor. Y aunque yo me encerraba en mi habitación intentando leer, escribir o tocar música, él interrumpía en el lugar y me llevaba hasta su habitación para mostrarme algo en la computadora. Al principio no tenía problemas en ir algunas veces a ver qué era lo que quería mostrarme, pero llegó a volverse insoportable, al punto que una vez me hizo levantarme de la cama para enseñarme en su notebook cómo los israelíes mataban desde un satélite. En relación a esto, serví infinidad de veces de mediador entre Nama y él, del mismo modo que con el señor F. y Amanda, y debo reconocer que ya por entonces mi relación con mi amiga yacía un poco debilitada. Y era porque el maestro Moro me acaparaba, y todo anduvo bien hasta que le seguí más o menos el jueguito. Pienso hoy, como no lo sentí en aquel momento, quizás porque todo ocurría demasiado a prisa, que el maestro Moro quería doblegar mi voluntad y absorberme. Cuestión de identidad, de identidades. Y digo esto por un análisis que hice tiempo después con respecto a la relación de Tony con él. Lo que habían hecho con su persona, Tony hacia el maestro Moro, quería a su vez hacerlo con otro. También pienso que sentía envidia de que yo escribiera, leyera, tocara música, rodara cortometrajes, etc. Porque él, quizás debido a su enfermedad de trastorno bipolar, apenas si podía sentarse 20 minutos seguidos en una mesa para hacer algo. Un día sencillamente me cansé de todas sus tonterías, pero también me cansé de sus constantes críticas hacia España, país en donde había tenido infinidad de oportunidades, en donde, a diferencia de Marruecos, era libre de elegir una carrera y religión. En fin, le di la espalda y traté de estar lo menos posible en la casa. Decía que no tenía tiempo para volver a almorzar, cuando la verdad era que tenía 2 y hasta 3 horas para hacerlo. Él, sensible e inteligente como realmente era, pues esto no se lo puede negar, terminó por darse cuenta del rechazo e ideó un plan en contra mío. Un día, cuando la situación se volvió insoportable, el maestro Moro se me acercó en el living y me dijo que teníamos que abandonar la casa en donde vivíamos por un problema de Tony con los hermanos. Desde hacía días yo venía mirando habitaciones para alquilar, solo que no encontraba la forma de decirle que me iba otra vez. Entonces, aquello me facilitó las cosas. Él se sorprendió de que yo le dijera que está bien, me voy. Quizás esperaba algún reclamo mío,
algún reproche. Pero no dije nada. Jugué hipócritamente como lo hizo él conmigo. Tomé todas mis cosas y las cargué en la moto. Luego me fui una vez más a la oficina. Quedaron sin embargo en su casa una guitarra y un poco de ropa que, aunque prometí volver a buscarla en la semana, jamás volví por ellas. La sorpresa vendría cuando intenté llamar al señor F para ver si podía pasar la noche en su casa. Lo de volver a vivir en la oficina vino después, como última opción. No respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. Realmente necesitaba hablar con alguien como él, que entendiera la situación con el maestro Moro. Pero él ya no quiso atenderme, y de hecho, no volvería a verlo y hablarle nunca más. No me costó trabajo adivinar que el maestro Moro era el responsable de predisponerlo en mi contra. Pero me molestó el hecho de que el señor F nunca me dejara defenderme de aquello de lo que se me acusaba, y que aquello solo lo descubriría, tiempo después, de un modo bastante desagradable. Al mismo tiempo comenzamos a mandarnos mensajes hirientes con el maestro Moro, en donde yo le recriminé el haberle hablado mal al señor F de mí. Le mandé un mail bastante agresivo como nunca se lo había hecho a nadie en toda mi vida, y aunque el texto lo hizo poner furioso, sirvió también para sacar a la luz un asunto que yo desconocía y que el maestro Moro llevaba rumiando desde años atrás. La cosa era que él estaba convencido que yo había tenido relaciones sexuales con Nama cuando ellos eran ya pareja. La prueba, pues él tenía una prueba, era una foto de la habitación de Nama en la que se veía un pie femenino en una secuencia en donde yo también salía recostado en la cama. Ese pie era el de mi hermana, pues a ella le encantaba sacar fotos de sus pies con decorados diferentes, un modo de decir que había estado en distintos lugares. Quién sabe por cuánto tiempo esta idea estuvo carcomiendo el interior del maestro Moro, pero solo cuando llegamos a pelearnos e insultarnos, él lo sacó a la luz. Me instalé pues por algunos días en la oficina hasta que encontré una habitación para alquilar. Desde ese momento, y aunque tuve algunos meses acarreando el dolor de separarme de mis dos amigos, pues yo los consideraba mis amigos, comenzó una nueva etapa de bastante estabilidad. Viví 2 meses en la casa de unos estudiantes que alquilaban sus habitaciones por las vacaciones, y luego me mudé a un departamento en donde vivía otro argentino y un peruano. En este lugar, tengo que decirlo, volví a sentirme bien viviendo entre gente. Realmente tenía tranquilidad en relación a que podía hacer lo que quería, traer a quien quisiese. Y en contraste podía entender lo enfermo de la situación que me había tocado experimentar en la casa del maestro Moro. Aunque él me repetía que yo me tenía que sentir en mi casa, no disponía de un momento de verdadera privacidad. Su música invadía todos los ambientes, su presencia funesta, el ánimo de todos los días. En relación a esto recuerdo que una vez, en donde luego de pasar la noche con una chica en mi habitación y luego que saliera ésta a la calle, regresé pues me había olvidado el bolso de trabajo. Me encontré con el maestro Moro tirando ambientador en mi habitación. Es que hay mucho olor a puta, dijo, por toda explicación. Pese a esta nueva etapa de tranquilidad que me tocaba vivir, una inquietud se gestaba entonces en mi pensamiento. Ya había pasado demasiado tiempo y, aunque habíamos hecho infinidad de conciertos con la banda, lo que hacía musicalmente no terminaba de satisfacerme. Entonces comencé a replantearme qué hacía en Barcelona. Hasta entonces la banda era el único motivo que me había mantenido en esa ciudad. Por ende, si esto estaba en tela de juicio, todo lo estaba. Por otro lado, iba creciendo en mí la pasión por la literatura y por el escribir. No hacía más que pensar y dudar si esto no había incluso pasado a ser más importante que la música. Como hoy sé, es ambas cosas una misma cosa. Pero en aquel momento me cuestioné infinidad de noches si valía la pena seguir en Barcelona, solo por una banda a la que por entonces había dejado de motivarme como antes. Al mismo tiempo, Iván no dejaba de ofrecerme puestos de trabajo en Calpe, es decir, no dejaba de alimentar mi confusión, con las mejores condiciones económicas. Estas y otras cosas ponían a temblar a la ciudad que tanto quería bajo mis pies. Entonces un día nació en mí la idea de que podría vivir en Calpe dedicándome esencialmente a escribir. Lo de la música seguiría, cuando pudiese, sin contar a gente con intereses afines a los míos. Esta idea, al comienzo solo una alocada ocurrencia, fue ensanchándose en mi corazón y se volvió la dueña del pensamiento de todos mis días. Me puse pues una fecha como límite y hablé con la banda para comunicarles que me iba. Hablé con Iván para fijar también una fecha de mi llegada a Calpe y también dije en mi trabajo que tenía que viajar a Buenos Aires por asuntos personales.
concretamente por la enfermedad de un familiar, a fin de poder cobrar el paro. Con meticulosidad planeé todos los detalles para dejar Barcelona y para concluir todos mis asuntos en la ciudad. Volvía, una vez más, al lugar al que por nada del mundo quería estar, con una nueva excusa, eso sí. Les hablé a mis compañeros de piso, a mis amigos. Todo iba quedando concluido y parecía que iba a dejar definitivamente Barcelona sin temas pendientes. Pero, otra vez, qué equivocado estaba. Por entonces había comenzado un nuevo asunto que, aunque no le di importancia al comienzo, crecería al punto de arrastrarme una vez más a Barcelona, una vez la hube dejado. Y ese asunto era una mujer. Si bien ya la había visto infinidad de veces en la Cámara de Comercio de Barcelona, lugar al que iba todos los días por el trabajo de mensajero, el contacto con la mujer que terminaría haciéndome volver a la ciudad condal solo se volvió intensa los días previos a mi partida. Andaba con la cabeza en mil cosas, y aunque siempre la había mirado con buenos ojos, pues me gustaba y también me interesaba como persona. Solo ante la inminente partida ambos nos sinceramos en cuanto a nuestros sentimientos. Ella trabajaba haciendo fotocopias en el lugar al que yo siempre iba en busca de los sobres que tenían que entregar cuando estaba de mensajero, y al comienzo solo intercambiamos algunos saludos, luego algunas bromas, hasta que viéndome siempre con un libro bajo el brazo, me entregó otros libros más que me ofreció para leer. Y al enterarse de que me iba, se mostró para mi sorpresa muy apenada. Me reprendía yo mismo una y otra vez, al ver bien claras las intenciones de aquella mujer, pues sabía que no debía avanzar más, ya que, como dije antes, no quería dejar ningún asunto sin concluir en Barcelona. Pero seguí adelante, y hoy sé que puedo decir, así como de todas las cosas que hice en España, no me arrepiento. Por entonces nos habíamos intercambiado los mails y nos escribíamos todos los días. Ella comenzó a contarme la trágica historia que le había tocado vivir junto a la pareja de toda la vida, el cual murió de una extraña afección del pulmón. Vivía ella de todas formas en el momento en que nos conocimos con un novio al que no sabía si quería seguir teniendo a su lado. Si bien nuestros primeros escritos hablaban solo de la experiencia del que se había muerto en tan extraña enfermedad, al comenzar a hablar de nosotros yo tuve la mala idea, o buena idea según se vea, de decirle en un mail todo lo que por ella sentía. Recuerdo que estaba algo bebido cuando escribí aquello, y recuerdo también que me maldije otra vez al enviar el correo. Al día siguiente o al otro, ella terminó la relación con su pareja, pero jamás afirmó que mi mail tuviera algo que ver con su decisión. Partí entonces un día para Calpe, pero antes de irnos, nos encontramos en el horario que ella tenía para almorzar, y tras hablar largamente en el bar, le di un beso de improviso. Era un beso de despedida, pero también el beso que daría comienzo a la etapa posterior. Entonces, el alejarnos a distintos puntos de España no hizo más que unirnos, como quien dice. Pero en ella el sentimiento era mucho más poderoso. No dejaba por entonces de asombrarme. La verdad era que yo estaba un poco descreído de que aquella relación pudiese llegar a algo. Pero, a los pocos días de haberme ido, Jolie, que así se llamaba, me dijo que había arreglado su trabajo para tomarse una semana de vacaciones en las que, por supuesto, tenía pensado venir a verme. Así fue como, antes de que pasara un mes desde mi partida de Barcelona, nos reencontramos. Iván nos consiguió mediante sus contactos un departamento frente al mar, por lo que aquella semana la pasamos como una verdadera pareja de enamorados. Después de eso, ella comenzó a visitarme periódicamente, y yo hice lo mismo viajando algún que otro fin de semana a Barcelona. La relación se fortalecía ni bien pasaban los días, aún en contra de los malos augurios de Iván, que no dejaba de aconsejarme, que me buscara una mina por la zona. No tardamos en hablar con Jolie de un futuro común, primero tímidamente, pero luego era uno de los temas principales en los mails que nos escribíamos todos los días, en las conversaciones que ya manteníamos de lunes a lunes. Al llegar el mes de agosto, ella se vino 3 semanas conmigo, y espontáneamente surgió la idea de irnos a vivir juntos. La idea de que ella se viniera a vivir a Calpe nos pasó fugazmente por la cabeza, pero pensando hasta el final era absurdo, pues yo no soportaba vivir en aquel lugar. Las cosas quedaron claras entonces en aquellas vacaciones. Yo tendría que mudarme a Barcelona una vez más. Pero antes estaba el tema de mi viaje a Buenos Aires. He olvidado mencionar que antes de conocer a Jolie ya estaba en mis planes viajar a Argentina, pero por una cosa u otra no lo haría hasta octubre de ese año. Al igual que 3 años atrás, cuando viajé a Argentina en octubre, a la vuelta me esperaba una convivencia.
En el 2007 con Sonia en Alicante. En el 2010 con Yoli en Barcelona. También se volvió a tensar la situación con Iván, quien en ningún momento aprobó mi relación con Yoli. Siempre hablaba en contra suya, pese a no poder evitar hacer constantes comentarios acerca de su atractivo. Hoy no me quedan dudas, conociéndolo como lo conozco, que estaba celoso. Él sabía que cuando se me daba en serio con una mujer, estaba próximo el día de mi partida de Calpe. Pero para mí, cualquier día era bueno para abandonar Calpe. Creo que ya lo he dicho suficientes veces. Cerrados pues mis asuntos en Calpe, viajé una semana antes del vuelo a Buenos Aires y me instalé en Cornellá, barrio aledaño de Barcelona. Había hecho una buena cantidad de dinero cobrando mi trabajo con Iván y ahorrando el paro que en total me duró 8 meses. Sabía que tenía que estar preparado. La palabra crisis ya estaba en boca de todos los españoles y también en cada rincón de Europa. Pasé un mes estupendo en Argentina, reencontrándome con todos mis amigos, familiares y conocidos. El 1 de noviembre, con el mejor de los ánimos, comencé a vivir oficialmente con Yoli. La primera mañana que me desperté, luego de que ella se fuera a trabajar, recuerdo que me encontré con una agradable nota escrita en la mesa y en la que, además de darme la bienvenida, Yoli insistía en que me tomara la búsqueda de empleo con tranquilidad. Y así hice. Tenía dinero ahorrado, tenía casa, una mujer que era la mía y también tiempo de sobra para hacer mis cosas. Fue una época en donde leí infinidad de libros, escribí también cantidad de textos, tocaba el bajo, la guitarra y, aunque todavía no me había puesto a buscar una banda en donde tocar, la idea ya rondaba en mi pensamiento. Y justo en aquellos días recibí una llamada de Amanda para decirme que la banda tenía algo que proponerme. Por supuesto que ellos fueron los primeros en saber que estaba de vuelta en la ciudad nada más llegar. En un encuentro con Joel me había enterado de que Pablo, el bajista que yo mismo había traído al grupo para reemplazarme, había comenzado una relación sentimental con Amanda. La noticia me sorprendió al comienzo, pues no me los imaginaba juntos, pero además trajo a mí los recuerdos de los problemas que habíamos tenido cuando el señor F y Amanda eran aún pareja y tocaban en la banda. Por eso, cuando me llamaron diciéndome que querían proponerme algo, corrí a encontrarme con ellos con gran alegría. Estaba convencido de que Pablo volvía a cederme el lugar como bajista porque, al ser ahora el novio de Amanda, prefería abrirse del grupo para ahorrarse y ahorrarle a los demás disgustos. Pero me equivocaba una vez más. El que se iba era Pau, y la propuesta no era otra que reemplazarlo como guitarrista. Tras la sorpresa inicial, pues nunca me hubiera imaginado tocando en The Cinnamon Girl como guitarrista, me puse a sacar todos los temas que ya sabía en el bajo en la guitarra. En 15 días teníamos un concierto, por lo que pasé incontables horas puliendo el repertorio. Al bajo, instrumento que había comenzado a adorar, lo dejé sencillamente de lado y volví con una furia inusitada a la guitarra. Sentía mis dedos un poco oxidados palpando las 6 cuerdas, por lo que comencé también a componer y tocar las escalas que en su momento sabía hasta la saciedad y que, por no tocarlas, las estaba olvidando. Las cosas con Yoli iban bien. Volví a tocar en una banda y, además, en una banda que adoraba. ¿Qué más podía pedir? Trabajo, claro. Eso me faltaba hallar, y aún no entendía, por mi alegría de aquellos días, cómo terminaría afectando este detalle en mi nueva existencia. Y, pese a estar entre los factores que contribuyeron a mi posterior separación con Yoli, pues esa historia mía de aquel tiempo tampoco tuvo un final feliz, el no tener empleo fue solo un ingrediente de un guiso bien condimentado. Mientras nos hallábamos separados, ella en Barcelona y yo en Calpe, nos habíamos dejado tentar por la ilusión y nos habíamos idealizado. Creo que hasta en una oportunidad le mencioné esta posibilidad en uno de los mails, medio en broma, pero presintiendo lo que en el fondo podía terminar ocurriendo. Por eso, una vez llegado el turno de convivir, vimos que no éramos lo que habíamos pensado el uno para el otro. Hablo por mí, claro está, pues la verdad examinada hasta el final de lo que ella sintió, solo ella lo sabe. Pero esta revelación, en ambos, tardó algunos meses en ser una certeza. Todavía vivimos el comienzo de aquel año, 2011, en perfecta armonía. Por mi exceso de tiempo libre me asigné yo mismo varias tareas de la casa, ya que sentía era mi responsabilidad. Entre ellas pude dedicarme a una que en el fondo me fascinaba, la cocina. Tenía a favor también el que a Yoli no le gustara cocinar. Ella siempre se sorprendía y comía con muchas ganas todo lo que yo le preparaba. ¿Por qué eres así conmigo?, me decía una y otra vez, y yo le contestaba siempre igual, porque me sale.
Salíamos juntos o con amigos, hablábamos de casi todo, teníamos buen sexo. ¿Por qué se terminó entonces? De mi caso hablaré, pues solo hablando de mi caso puedo aproximarme a decir la verdad. Tuve que descubrir que ella no era en el fondo una chica como yo había pensado, interesada en la literatura. Esto entre otras cosas. Había leído, y había leído mucho, pero por alguna razón ya no leía, ni quería leer más. Se pasaba las horas libres en su tiempo mirando televisión, jugando en su computadora a infinidad de juegos de ocio. Y tenía y tiene unas capacidades intelectuales generosas. Pero por algún motivo ya no le interesaba nada más que aquello que fuera a distraerse. Y yo había creído, o más bien dicho, que me había dejado llevar por la idealización que antes mencionaba, de pensarla interesada en los mismos temas que a mí me apasionaban. Pero no, no podíamos compartir aquello que yo más amaba, y, al parecer, tampoco lo que a ella más le interesaba. Esta fue la primera de las grietas que terminaría debilitando el mundo que habíamos construido, o al menos el que habíamos intentado construir. De todas formas traté de ceder, jugar a los videojuegos, jugué a aquellos rompecabezas que a ella tanto le apasionaban, hice el esfuerzo de que pudiéramos compartir algo. Pero ya comenzaban a salir las cosas forzadas. Hoy sé, mientras escribo esto, que no quería ver, no quería aceptar de que me había equivocado una vez más al elegir a una mujer. Pero también ella se había equivocado, como se vería en los meses siguientes. Y nos volvimos necios, les dábamos la espalda a la verdad. Comencé por aquel tiempo a escribir el borrador de un libro que se terminaría llamando Pestaña en el ojo. Aunque la historia trataba, basándose en el título, de aquello que por naturaleza tendría que proteger al ojo y, por una circunstancia del azar, termina perjudicándolo, la historia relataba también mi propia experiencia con Jolie. Y ella se mostró muy interesada en leerlo, pues siempre me veía escribiendo, pero no se lo dejé ver jamás. Igual en aquel momento faltaba muchísimo para acabar la dicha obra. Los conciertos con la banda volvieron a sucederse, pero mis problemas personales comenzaron a afectar a la música y yo no pude hacer otra cosa que reconocer que ya no tenía las mismas fuerzas para seguir con el grupo. Llegaba también el momento de ver fracasar todas mis expectativas con respecto a tener una banda y dedicarme a ser músico profesional. Recordaba que mis verdaderas razones para venirme a Europa era intentar hacer algo con la música, y en todos los planos. La realidad me había desilusionado. El ambiente, la gente, las dificultades, todo con lo que un músico debía enfrentarse para poder tocar en un lugar. No hablemos ya de ganar un mínimo de dinero como para poder vivir modestamente. Era lo peor de lo peor. Quizás años atrás hubiera sorteado sin problema los obstáculos, pues a pesar de todo, la banda estaba sonando mejor que nunca. Y entonces comenzaron los problemas internos del grupo. Amanda tenía problemas con el baterista y también problemas sentimentales con Pablo. Problemas. Todo se tambaleaba y yo, sin quererlo ni desearlo, comencé a pensar en Argentina y en la posibilidad de regresar. Fueron demasiado positivas las impresiones que había tenido en el octubre pasado, que no podía por menos reconsiderar el volverme. Había encontrado todo tan cambiado a como lo había dejado en el 2003, al igual que todo había cambiado en España desde aquella fecha. Y justo en el momento de duda, tuve una discusión con Jolie en la que acordamos que yo me iría un tiempo de su casa como para darle a la relación una posibilidad de respirar, de reaccionar. Hablé con mi hermana y le dije que me prestara el dinero para volverme, para comprar lo antes posible un vuelo hacia Buenos Aires, pues a esta altura ya me había gastado todos mis ahorros. Antes de hacer nada, tuve una reconciliación con Jolie en donde me dijo que por nada del mundo quería perderme. Esto me abatió aún más, pues me había hecho tanto a la idea de que me iba, que al acceder a quedarme en Barcelona era casi como si me impusiera yo mismo el deber de permanecer en un lugar que no quería. La prueba de que estaba mal era que incluso deseaba estar en Calpe. Iván, al enterarse de mi situación, no dejaba, como de hecho no dejó nunca, de ofrecerme puestos de trabajo y todas las comodidades y ayudas posibles. Pero lo mío con Jolie estaba acabado. A menos del mes de volver a su casa, ella volvió con que tenía demonios en la cabeza. ¿Y qué eran esos demonios? Que no podía olvidarse de su anterior novio, aquel que había dejado cuando recién nos conocimos. Según ella misma no hallaba en su interior las razones que le hacían extrañar a aquel tipo que, según me había contado infinidad de veces, la trataba siempre mal. No la tenía nunca en cuenta, le contestaba gritando, en fin.
Hacía todo para volverla infeliz, y de hecho siempre la mantenía triste y malhumorada. Ella misma me había dicho que incluso le costaba introducir la llave en la cerradura cuando, por las tardes, volvía de trabajar y tenía que encontrárselo en su casa. Pero aún así lo extrañaba, y me dijo que necesitaba quedarse sola en la casa a fin de poder aclararse la cabeza. Le dije que no había ningún problema. Tomé todas mis cosas, que por el tiempo que había estado allí se habían multiplicado, pero que reducí en el acto, es decir, simplemente tomé todo aquello que podía llevar conmigo y lo demás, sencillamente lo olvidé para siempre. Entre lo que dejaba atrás para siempre estaba por supuesto aquella casa en la que no volvía a poner un pie. Pero Jolie pensaba que yo intentaría o directamente volvería a buscarla. Incluso hubo algún mail en donde me decía que ella había esperado otra cosa de mí, es decir, había esperado que yo luchara por recuperarla. Del mar de confusiones que experimenté por aquel tiempo, esta fue la única decisión de la que jamás dudé. Amanda y Pablo hicieron e intentaron mil cosas para motivarme, para que no me fuera de Barcelona, y yo por momentos accedí a sus ruegos, pero por momentos quería irme incluso sin decirles nada. Me instalé en casa de Pablo e hice del sillón mi cama. En el departamento vivía un amigo de Pablo llamado también Iván, del cual me hice muy buen amigo yo también. No me costaba trabajo percibir el esfuerzo que hacían todos mis amigos para motivarme, pero nada conseguía hacerme pensar en otra cosa que no fuera mi nuevo fracaso en una relación. De nuevo me encontré saliendo por las noches a buscar mujeres, alcoholizado, arrastrándome una vez más a mi lugar al llegar el amanecer. Pero en esta oportunidad mi lugar era un sillón en una casa ajena, ni siquiera disponía de la oficina que antaño me hubiera servido de guarida. Irónicamente, después de tanta búsqueda infructuosa de trabajo, en el momento de irme de la casa de Jolie, me llamaron de la mensajería en donde había trabajado antes y me ofrecieron un puesto para cubrir a un compañero lesionado. Pero como mi trabajo de mensajero incluía ir a la Cámara de Comercio de Barcelona, es decir, me obligaba a ver a Jolie, renuncié también a los pocos días. Y renuncié porque ya me había decidido a aceptar la propuesta de Iván. Había decidido, una vez más, viajar a Calpe. Vendí entonces la moto y con el dinero me compré un pasaje a Berlín, lugar al que desde siempre quise conocer y desde donde siempre recibía invitaciones de mi amigo Pablo, el uruguayo. Hablé con la banda y les dije lo que ellos ya intuían. Ni siquiera la entrada de un nuevo baterista africano lleno de energía me hizo desistir en el plan de irme. E hicimos con él incluso 3 hermosos conciertos. Además de la idealización de Jolie y por la idealización de Jolie, pude darme cuenta de que también venía sufriendo otra idealización respecto a la música y a lo de ser músico en Europa. Todas y cada una de las ilusiones que había tenido habían sido develadas y exhibidas finalmente como utopías. Me encontré o desperté y vi que aquello que perseguía solo había sido un sueño, pero tocaba el momento de despertar. Lo de irme a Calpe otra vez tuvo la única finalidad de conseguir ahorrar algo de dinero antes de volverme a Buenos Aires. No encontraba ya motivación para estar en Barcelona, y antes de vivir en Calpe, como ya le había dicho Iván, y como ya he dicho hasta la saciedad, me volví a Argentina. Tras pasar la semana en Berlín con mi amigo, tomé mis cosas y me dirigí a la estación de autobuses en compañía de Amanda y Pablo. Ellos me saludaron mientras el autobús partía tomándose las manos, ilusionados en reconciliarse, tras una nueva pelea, ilusionados en que yo volvería. Ambas cosas quedarían sin resolverse, y al día de hoy no los he vuelto a ver. Mi reincorporación a la vida en Calpe tuvo la entrada de siempre. Al comienzo se mostró tranquila e impregnada de la belleza de todos sus paisajes, porque es un lugar sin duda hermoso, y de ello nadie debe dudar. Pero luego se cubrió del desasosiego que siempre experimentaba al entrar en contacto con la gente del pueblo. Gente entregada al día a día del trabajo sin más ilusión que ganar dinero, drogarse, emborracharse y sumergirse gustosos a la espera de aquel paraíso llamado fin de semana o vacaciones. Pero yo me entregaba gustoso a mi propio mundo que habitaba en las 4 paredes de mi cuarto, o cuando en los fines de semana me iba a explorar las posibilidades que Benidorm podía darme. Solo, siempre solo, rozando el contacto humano cuando era imprescindible, y era imprescindible tan solo por unos minutos, o a lo sumo algunas horas. De vuelta, conocí a varias mujeres en aquel periodo mío de transición en el que terminaría regresando a mi país, por llamarlo de algún modo, y por no contrariar al escribano que puso su firma en mi partida de nacimiento.
Pero aquellas mujeres duraron lo que mis propias pisadas duraron en la arena de las playas de Benidorm, antes de que el agua del mar lamiera la orilla llevándoselas. Pero no debe pensarse aquí que mi vuelta a la Argentina tuvo una antesala melancólica de fracaso. Hallé en todas las experiencias vividas en España un mapa de mi propia persona, de mi carácter y mis deseos. Como nunca pude verme definido en mis propias acciones, por lo que una persona diga de sí misma, dirá siempre menos de lo que revelan sus propias acciones. Y, observado desde cierta altura, el fluir de mis vivencias ofrecen en su conjunto la señalización del camino que debería, y hoy me he propuesto seguir. Y este camino no es otro sino el de la escritura y la música. Pues escribía y tocaba al llegar a Calpe y encontrarme, como dicen, en un sapo de otro pozo. Escribía cuando llegué a Barcelona y tenía que viajar 45 minutos en tren. Escribía y leía. Escribía y tocaba cuando en lo del maestro Moro trataba inútilmente de hacerme un lugar. Escribía y tocaba cuando a mis espaldas un hombre había decidido destruirse inyectándose heroína y pintaba el suelo con su propia sangre. Escribía y tocaba cuando estuve enfermo y orinaba tinta china. Y escribía y tocaba cuando me tocó presenciar el desvanecimiento de las idealizaciones que yo mismo había creado, porque, solo escribiendo y tocando, presentía que podía seguir adelante tras la desilusión. Y no escribo impulsado del lugar común del que tanto gustan servirse algunos, esto es, el que escribe porque tiene algo que contar. Escribo porque contar es ese algo que justifica el estar vivo, la justificación filosófica de mi existencia. En base a estas observaciones, que solo pude ver extendidas en toda su dimensión una vez las hube escrito, porque es esta la única forma real de contemplarlas, hoy sé que valió la pena hasta el último de los minutos vividos en la allí llamada Madre Patria. Descubrí además que quería vivir plenamente en Buenos Aires, y digo que lo descubrí en el más amplio sentido, pues me hallazgo parte del viajero que ha emprendido largos caminos por el extranjero y ahora puede, tras comparar mediante los contrastes, saber que su lugar en el mundo es aquel lugar precisamente desde donde ha partido, y que hacia él debe volver. Pero también digo que he vuelto a Argentina en el momento exacto porque, créase o no, cuando estaba pagando las tasas de exceso de equipaje en el aeropuerto de Barajas, me encontré una agenda con una gran cantidad de dinero que me sería imprescindible en los meses de arranque en Buenos Aires. Lo lamento por aquel que perdió aquel dinero, pero le diría a modo de consuelo que ese dinero fue a parar a manos de alguien que realmente lo necesitaba. De mi último periodo en Calpe, debido a la crisis europea que se agravaba, apenas si traía algo de ahorros para empezar a vivir en un país realmente caro. Ese país, sin embargo, me esperaba con los brazos abiertos. Y aún transcurridos varios meses de mi vuelta, no lamenté ni por un segundo el haberme vuelto, así como no lamenté jamás ninguno de los minutos vividos en España. Llegué a Buenos Aires el 1 de octubre de 2011. Fin.